A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Alegría de Vivir. Es un espacio tan rico en el cual estamos hablando de temas educativos, de familia, de calidad de vida. La vida es un ratito, eso es lo que siempre digo. La vida es un ratito y hay que vivirla muy bien. Así que este espacio está diseñado y dedicado para ustedes, con el fin de que tengamos media hora de reflexión sobre temas que nos pueden realmente causar impacto para bien. Que nuestro transcurso en esta aventura que es la vida sea para bien. Ese es mi propósito con ustedes. Soy su fiel servidora, Alegría Crespo, educadora y comunicadora. Y estoy encantada en esta ocasión de tener a un amigo entrañable en mi programa, un amigo de toda la vida que nos une una fabulosa amistad, pero además una pasión real y de corazón y una vocación que es la educación. Él es Gustavo Páez. Gustavo ha trabajado en distintas instituciones educativas, tiene una visión macro, sólida, profunda de la educación y ahora está teniendo una experiencia fabulosa en un colegio en Chile. Así que vamos a tener un diálogo muy, muy rico, así que quédense con nosotros. Y bueno, bienvenido Gustavo, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Alegría. Qué gusto realmente. Cuéntame un poco primero cómo inició. Primero me fascina ver que los hombres sean educadores reconocidos, porque culturalmente tendemos a ser las mujeres las que predominamos en esto. Así que un aplauso para ti porque necesitamos de hombres también, así que le pongan su ñeque, sus ganas, su pasión, su inteligencia. ¿Cómo te adentraste al mundo de la educación? Mira, Alegría, yo creo que mi experiencia con la educación fue casual. Cuando yo regresé de estudiar, yo estudié en Italia, mi primer trabajo fue como profesor de Historia del Arte en un colegio. ¿Ya? Y como una aventura de pasatiempo se convirtió en una vocación. La verdad, descubrí un ámbito muy interesante de poder transformar la vida de las personas a través de la educación. Y así fue como me fui profesionalizando a través de diferentes rubros y sobre todo diferentes experiencias en universidad y en colegio, hasta que finalmente me atreví a trabajar en diferentes países y en este momento estoy abordando un reto muy interesante en Chile. Qué bien, qué fantástico. Bueno, los que estamos en educación nos enganchamos de una manera tal, porque al dar clases y al tener el contacto con tu audiencia, que son tus alumnos, sientes una satisfacción. Realmente es algo que seguramente ustedes televidentes, habrá algunos que son docentes, educadores, profesores, y es algo que te engancha para toda la vida y quieres seguir, a pesar de que es sacrificado y tiene sus momentos duros, es muy, muy gratificante. Así que bueno, el Ecuador todavía necesita muchísimos adelantos, mucha fuerza, ¿no? de la empresa privada, estatal, para llegar a tener calidad educativa. Cuéntame un poco cuál es tu perspectiva, Gustavo, con respecto a la realidad nacional. ¿Qué crees que cuáles son las falencias o debilidades y cuáles son las fortalezas, si podemos hablar de fortalezas? Mira, topaste un tema un poquito controversial porque yo creo que a lo largo de estos últimos 10 años han habido muchas iniciativas muy interesantes, pero a la larga yo creo que hoy en día el resultado es una especie de Frankenstein, o sea, porque hemos adoptado diferentes parches, diferentes modelos, pero en esencia yo rescato el objetivo, o sea, cuál es la motivación y a dónde se quiere llegar. Pero yo creo que en el camino ha habido muchos tiempos políticos que han afectado justamente el desarrollo del tiempo natural de la educación para que exista una sinergia como tal. Por darte un ejemplo, esta iniciativa que tomó el gobierno por adoptar el programa del diploma del Bachillerato Internacional para las escuelas públicas,
En esencia fue un proyecto muy ambicioso y con una proyección, digamos, a mediano y largo plazo. Yo le aplaudo en ese sentido al gobierno cuál fue la iniciativa, pero los tiempos educativos nunca van a calzar con los tiempos políticos. Y yo creo que para poder ver el resultado eficaz de ese tipo de iniciativa, tendremos que esperar un tiempo plausible para poder medir y hacer una estadística de análisis de datos de cuál han sido justamente las mejores estrategias para poder implementarlo. ¿Cuál ha sido el real impacto? Y si ha habido un impacto positivo, ¿no? Así es, porque mira, si te das cuenta, el hecho de adoptar una certificación como tal involucra que los colegios se sometan a ciertos estándares. Y eso involucra un cambio de mentalidad en los colegios. No es únicamente implementar una certificación que es un diploma que a lo mejor va a aparecer a la entrada del colegio, pero es también un cambio de mentalidad con los profesores, con la infraestructura, inclusive con la dotación de ciertos recursos dentro de los colegios. Y eso se requiere tiempo y dinero. Así es. Entonces, hay personas que a lo mejor dentro de su paradigma educativo no es tan fácil moverles el piso, si es que lo podemos decir de esa forma, en la manera como tienen que aplicar una metodología de enseñanza. Dejando de lado, por decirte, la eficacia con la cual se preparan los profesores y cómo enseñan, lo que te pide la certificación del bachillerato internacional es que ellos manejen una metodología en la cual se centre la transferencia del conocimiento. Eso involucra que unifiquen una tridimensionalidad del currículum entre contenidos, habilidades y conceptos. Pero para poder llegar al concepto, necesitan indudablemente manejar diferentes tipos de técnicas didácticas y estilos de aprendizaje. ¿Que realmente existen en el sistema público ecuatoriano? Mira, existen de papel, pero habría que medirlo. Es que realmente existe un seguimiento para eso, ¿no? Me encanta escucharte, Gustavo, porque así sea controversial, lo importante es que nos estamos basando en hechos reales. El sistema educativo ecuatoriano todavía tiene mucho en qué trabajar. Si nos ponemos a comparar con un sistema educativo como el de Finlandia, que tomó 30 años, escúchenme bien, y tener ese giro, lean sobre la educación en Finlandia, es fantástica, sin apuro, respetando el desarrollo neuronal, psicológico, madurativo de un niño, teniendo a los doctores en educación como profesores de educación inicial, porque ahí comienza todo. Al contrario, nosotros tenemos primero que luchar por conseguir buenos docentes con real vocación, que no sean docentes porque no hay más que hacer, sino porque tengan real vocación. Entonces, el tener una certificación como el Bachillerato Internacional implicaría, pues, que todo lo anterior esté cubierto. Es decir, que se pueda hablar de habilidades, de conceptos, de real comprensión, pero son estos niños y adolescentes capaces de, digamos así, aprovechar una certificación internacional si ni siquiera tienen comprensión lectora, si su profesor tiene 50 estudiantes en el aula, 50, escúchenme bien, no les digo 20, 50 estudiantes, cada uno siendo un universo con distintas realidades. ¿Es realmente factible? ¿Es posible? Yo pensaría que no, y hay que ser muy real. Es decir, la educación privada y la educación estatal son muy distintas y muy disímiles todavía. Entonces, debemos enfocarnos en eso. ¿Qué pensarías tú y cuáles son las bases o los conceptos claves para fomentar, primero, una educación de calidad para todo el país? Mira, yo creo que en esencia tendríamos que ver cuál ha sido la filosofía de las instituciones, porque así es. Mira, hay una frase muy célebre que se lo maneja a nivel de admisiones, que no todos los colegios son para todas las personas. Y eso no es únicamente para los estudiantes, inclusive también para los profesores. Yo creo que es muy importante que uno como profesor primero conozca cuál es el enfoque, la filosofía, los objetivos y los valores inclusive de un colegio para inclusive aplicarlo. Así es. Y después de eso ver cuáles son los puntos en común para poder trabajar y formar parte del plan de acción que te ayude justamente a crecer en esa planeación estratégica y logre los objetivos que se han planteado. Un currículo estandarizado, entonces, ¿hace sentido cuando queremos un desarrollo de cada institución? Porque cada institución es muy distinta, lo que tú dices, pero que además lleva a un desarrollo nacional. En la aplicación de un currículo estandarizado, ¿qué tan posible o beneficiario lo ves tú? Mira, en ese sentido, si es que hablamos puntualmente en la misma línea del bachillerato internacional, el IB es muy respetuoso a las políticas de Estado y a los currículos nacionales, pero siempre te pide
que de una manera u otra unifiques en algún momento lo que te está exigiendo dentro de la certificación. Ajá. Y ahí viene justamente el reto de cada uno de los colegios, de ver esta forma. creatividad de cómo tú ensamblas este currículo nacional, que es lo mínimo que deben cumplir, Lo mínimo. más toda esta certificación que es lo macro. Pero vienen justamente ciertos lineamientos que los colegios a lo mejor no dimensionan en el momento que aceptan esta certificación. Por poner un ejemplo, la diferenciación. ¿Hay diferenciación real en el aula? Y mira, y diferenciación lamentablemente se malinterpreta como una inclusión. Si bien es cierto, uno puede incluir a ciertos estudiantes que tienen cierto tipo de falencias o cierto tipo de patologías, Discapacidades, o inclusive ciertas diferencias económicas versus a las aceptaciones o las ventajas que tenga el resto de estudiantes. Necesidades especiales puede ser cualquier tipo de estudiante, Así es. sea un alumno talentoso o un alumno rezagado. La cuestión es cuál es la estrategia del profesor en el momento que realiza esa diferenciación dentro del aula. Y eso es un plus que tienen que realizar los profesores. Entonces no es únicamente tener una guía de estudios y aplicarla de acuerdo a la metodología, sino cuál es tu plan de acción de acuerdo a la diferenciación que tú has realizado de acuerdo a la lectura de tu grupo objetivo. Entonces, eso involucra mucho tiempo, mucha planificación y un cambio de paradigma inclusive desde la perspectiva docente. Entonces, si un profesor no se está constantemente capacitando, actualizando, conociendo de cuáles son las nuevas técnicas y aparte de eso, seguir en el día a día de la enseñanza, no puede esperar saltos mortales ni tampoco que se paren en tres ejes. Qué excelente tu comentario, porque es así. Uno no iría a un médico que se especializó en los 80s o en los 90s y que no ha vuelto a capacitarse. Nos sorprendería que no tenga las nuevas técnicas, los nuevos métodos para tratarnos como pacientes. Eso mismo con un profesor. Si el profesor se quedó rezagado en la enseñanza de los 80s, es complicado que pueda enseñar asertivamente a un niño de la generación actual o de la época que tienen absolutamente otra manera de aprender. Sigue siendo entonces el profesor el protagonista del aprendizaje. Nosotros somos quienes llevamos la batuta para dirigir esta orquesta. Entonces, la capacitación profesional es inminente, es importantísima. Y también comprendo, y quisiera saber tu opinión, que no hay todas las facilidades para que aquel profesor que está dando todo de sí se pueda capacitar. ¿Cuál sería una sugerencia o qué maneras podrías decir tú que se puedan capacitar los profesores? Por ejemplo, virtualmente se me ocurre. ¿Tú consideras que puede ser una buena herramienta? Mira, nuevamente, si seguimos en la misma línea del bachillerato internacional, yo he visto ciertas alianzas que establece justamente la IB con miras a satisfacer justamente todas las necesidades que los docentes necesitan. Por ejemplo, esta alianza estratégica con Project Zero de Harvard. Entonces, toda esta mentalidad de pensamiento visible, de culturas de pensamiento, que es justamente lo que está pasando hoy en día de vanguardia dentro del salón de clase, es lo que más se asemeja a este constructivismo que involucra justamente la construcción del conocimiento, o sea, la transferencia del conocimiento como tal. Cuéntanos un poquito para que todos los televidentes estén informados, ¿qué es el constructivismo? Ok, en toda esta... mira, te lo voy a poner de esta forma para hablar un poco más... De forma, digamos, cotidiana. Sí, hay muchas tendencias dentro de la educación, pero muchos colegios tienden a adoptar ciertos tipos de principios porque escuchan o porque suena muy simpático. Suena novelería, que por ponerte un ejemplo, está de moda el Montessori, bueno, apliquemos este pseudo Montessori o encontramos este Reggio Emilia y apliquemos este Reggio Emilia como podamos hacerlo dentro de nuestras posibilidades. En lo que tiene que ver el constructivismo, tiene que ver una línea clara de acción en cuanto a objetivos y sobre todo que cuál es el ámbito específico en el cual se van a desarrollar estos estudiantes que tú los has tomado dentro de un ciclo específico de acuerdo a un perfil de salida. Bien. Entonces, de acuerdo a ese perfil de salida, tú planteas objetivos que van de la mano con la evaluación, siendo la evaluación el norte final. Y en función de esa evaluación, tú construyes los objetivos de enseñanza. Entonces, comúnmente antes lo que se planteaba era con el contenido, planteaba mis objetivos y enseñaba. Pero no tomaba en cuenta cuál era el aprendizaje y a dónde quisiera llegar con eso. ¿O qué tanto realmente interiorizó de los contenidos? Por supuesto. Entonces, hoy en día lo más importante es la evaluación, no por la nota, sino por como producto final de aprendizaje. Y en función de qué es lo que yo estimo que van a aprender, yo me planteo mis objetivos de enseñanza. Es la planificación inversa. Primero planteo la evaluación, las actividades y luego vuelvo a lo que tiene que ver el objetivo como tal. Y ese objetivo tiene que ser justamente en función de la transferencia de conocimiento.
el constructivismo va de la mano justamente con construir estos peldaños para alcanzar justamente este producto final que a la larga es un perfil de salida, pero siempre de arriba hacia abajo. Entonces, yo no puedo planificar pensando en un niño qué es lo que va a alcanzar cuando sea grande. Yo tengo que plantear qué es lo que se espera de grande para ir bajando justamente el perfil de salida, construyendo los peldaños hacia abajo. Qué bonito, porque es otra mirada, y es una mirada real y práctica. Es decir, siempre pensamos, o habíamos pensado que la manera era de abajo hacia arriba, es decir, desde la primera infancia hasta que sea un bachiller. Sin embargo, hay un término ahora que es el backwards design, que es hacia atrás. ¿Qué quiero lograr yo? Y también usted, padre de familia, ¿qué tipo de ciudadano quiere que sea su hijo? Frente a eso, ¿qué le va a enseñar durante toda su vida entonces? Es súper importante porque así nos damos cuenta dónde vamos encaminados. Y si los ecuatorianos seríamos personas que estaríamos más enfocadas a nuestros proyectos de vida, pues entonces actuaríamos coherentemente para lograr resultados a largo plazo, que es súper interesante. Y así es la educación, a fuego lento, constante y de calidad. Gustavo nos está dando conceptos maravillosos, siendo un gran educador, viviendo ahora en Chile y trabajando en un colegio en Chile. Y justamente quisiera ver, Gustavo, ¿qué piensas tú y cómo podríamos comparar o qué grandes enseñanzas has tenido del sistema educativo chileno frente al sistema educativo ecuatoriano? Mira, yo creo que algo interesante para poder resaltar de lo que a mí más me ha llamado la atención de lo que tiene que ver el sistema educativo escolástico chileno, porque así es. Tengo también mis comentarios de la conexión con el estudio superior, tiene que ver con entender que la estructura o el esquema educativo se basa todavía con un modelo del siglo XIX, con profesores del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI. Increíble. Entonces, ante esta sinergia, y obviamente tú tienes este cambio de mentalidad y esta brecha generacional, tienes una dicotomía con la cual, si yo aprendí de un estilo y me formé en un siglo anterior, ¿cómo atender las necesidades del siglo XXI? Entonces, ahí viene justamente este choque. Y yo creo que lo más importante para los profesores que crecimos y nos educamos en el siglo XX es justamente entender que nuestra realidad no es la misma realidad que los estudiantes que están cursando en este momento. Para nada, es totalmente distinta. Y sus necesidades son distintas. Cuando yo converso, por ejemplo, con instituciones universitarias, porque para mí es muy importante, como yo trabajo en high school, en los dos últimos años de enseñanza media, para mí es muy importante ver cuál es la expectativa de la enseñanza superior para justamente alinearme para que el traspaso no sea brusco, sino que sea más bien algo mucho más orgánico en el momento que salgan del colegio. Natural, fluido, que es lo que pretendemos del ser humano, por supuesto. Y a mí lo que sí me gusta mucho de Chile es que tienen súper claro cuál es la expectativa de enseñanza a mediano y largo plazo. Cuáles son los requerimientos que se requieren para que sean exitosos el momento que ingresan a una carrera determinada y obviamente sean parte de la sociedad activa. Así es. Tal vez yo creo que uno de los puntos que todavía lo cuestiono, porque para mí es todavía un cambio brusco cultural, es la famosa prueba de selección universitaria, la famosa PSU, que vendría a ser como el ser bachiller de acá, que a la larga es únicamente un artificio que te permite, a través de tu ranking y tu promedio, ingresar a una cierta carrera, a una universidad, pero únicamente ingresar. Pero eso no te garantiza un éxito en tu carrera y obviamente una salida provechosa. Entonces, a la larga, el compromiso de los colegios es tenemos que formar de manera holística, de manera integral, para que los alumnos sean capaces de afrontar justamente esos desafíos, indistintamente que te condicionen por una prueba estandarizada que es únicamente para poder acceder a una universidad. Eso es terrible todavía, esa realidad. Yo lo considero como una psicosis social, porque a veces los papás se aferran a que sus hijos estudien medicina o que ingresan en la Católica de Chile, por decirte, y no lo ven en cuanto a qué es lo que han aprendido. Cuáles son las herramientas, cuáles son los hábitos de estudio. Que a la larga, qué carrera estudien o qué universidad escojan es circunstancial, porque a la larga lo más importante son todo el bagaje que ellos han ido adquiriendo para que sean capaces de desempeñarse de manera exitosa en la vida. Y eso a la larga los alumnos y los papás logran comprender una vez que logran terminar la universidad y están trabajando. Pero ya no puedes tú cambiar el discurso de manera retroactiva cuando están justamente en el colegio. Y eso es justamente una lucha con los padres y con los alumnos, entender que ellos viven siempre en la inmediatez, pero no logran proyectarse a mediano y largo plazo. Y eso es también una lucha de nosotros, ¿no? Exactamente. Son conceptos fabulosos que a mí me apasionan y pienso constantemente en esto y lo tuiteo, lo publico, lo trato de transmitir
Y por eso este espacio es tan rico y seguramente muchos de ustedes piensan lo mismo. Primero, una educación que sigue basada en la evaluación estandarizada. Es triste porque no se está viendo todo el proceso de aprendizaje, que es lo rico del ser humano. Seguimos estando en una escuela prusiana de alguna manera, cuando los requerimientos sociales son absolutamente distintos, por un lado. Por otro lado, los sueños suyos como padre son suyos, no son de sus hijos. No pretenda que su hijo sea médico, abogado, economista, porque seguramente la carrera que va a escoger su hijo todavía no existe si su hijo está en primaria. Es decir, venimos y tenemos que estar afrontados a una nueva era en cuanto a carreras, a profesiones que van a cumplir justamente los desafíos en 20 años o 15 años. Y por otro lado, hablando de la cuarta revolución industrial, ¿qué debemos fomentar? Las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Las que solamente un ser humano integral, seguro de sí mismo puede tener, como la empatía, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. Todo esto no lo harán las máquinas. A eso se refieren las habilidades blandas. Tome muy en cuenta esto, porque los aparatos celulares, digamos los dispositivos tecnológicos, están cortando la comunicación humana. Entonces, que en su casa haya momentos de real comunicación, diálogo y de pausa, ¿no?, en este acelerado ritmo de vida. Eso también es muy importante y definitivamente necesitamos de padres comprometidos para que la escuela funcione. ¿Qué piensas al respecto? Ya me habías dicho que los padres muchas veces presionan, pero sí quisiera saber tu opinión al respecto de los nuevos niños inmediatistas, los niños burbuja los llamo yo. Es que es así, porque les echas un golpecito y se pueden romper. ¿Cómo estamos enfrentando la resolución de conflictos autónoma? ¿Cuánta injerencia tienen los padres de familia frente a las escuelas? ¿Nos reclaman demasiado posiblemente o son un apoyo real? No se puede generalizar, pero a grosso modo, ¿cuál es tu percepción? Mira, yo aquí tengo 2 puntos. El primero es que no hay una escuela para padres sólida y unificada como para decirte justamente es el manual para ser papá. Así es. Y yo creo que así como uno es padre, así como uno es hijo, también comete muchos errores en el camino, sobre todo muchas torpezas, por así decirlo. Por supuesto, para formarte como eres. Así es, crecemos y sobre todo de los aprender errores. esos errores. Así es. Pero algo que podemos nosotros comparar de la actual generación es que son generaciones muy demandantes, muy tiránicas, y obviamente las familias o los padres son muy sometidos justamente a la dinámica familiar. Y claro, eso genera también una coyuntura en la cual están siempre a la defensiva, tratando de buscar quién es el culpable, en vez de que se genere una estrategia de ganar-ganar. O sea, aquí gana la familia, gana el colegio por el bienestar de la formación del estudiante. Eso por un lado. Lo otro, yo creo que algo que está pasando en este momento y saliendo un poco de la burbuja, sea ecuatoriana, chilena o cualquiera que tú la quieras ver. Y Latinoamérica en general habla el mismo idioma educativo, ¿no? Lamentablemente seguimos nosotros satisfaciendo un esquema en el cual damos muchas ventajas y comodidades que un poco te separa de la realidad de lo que está pasando en el mundo. Pero el momento que los alumnos adquieren o están estudiando una carrera universitaria y tienen que afrontarse a todos los desafíos laborales, se dan cuenta que el mundo no es color de rosas. Así es, definitivamente. Y algo que ya no es la realidad de nuestros padres, no es la realidad de nosotros que vivimos, es que ahora son extremadamente competitivos y es voraz la competencia que existe. Es voraz, así es. Mira, yo estuve en un seminario en México y escuché algo que a mí la verdad me movió mucho el piso. Y claro, a los 24 años un estudiante tiende a tener 2 carreras, ha tenido una experiencia laboral internacional y está pensando en hacer su maestría. Lo que significa que habla 3 idiomas, tiene 2 carreras, está pensando en iniciar una maestría y habrá tenido su primera experiencia laboral fuera del país. El otro estadística que a mí la verdad me llamó mucho la atención es que hoy en día las personas salen del ámbito laboral a los 34 años. ¿Esto qué significa? Que si es que tú no has alcanzado un cargo directivo hasta los 34 años, no lo alcanzarás nunca en tu vida. Imagínate. Porque es tanta la competencia y sobre todo que ahora es Sí. globalizado, que no únicamente puedes pensar en el mercado ecuatoriano. Porque si tú eres un empresario y quieres tú optar por un puesto específico, tú te puedes dar el lujo de quisiera contratar a personas de afuera, porque tienen mejor preparación, tienen mayor ámbito de experiencia y ya no existe esa cultura de querer entrar a una empresa y quedarse ahí hasta jubilarse, sino que ahora tenemos una cultura de emprendimiento, que las personas tienen ciclos de 4 o 5 años para adquirir experiencia y seguir rotando para que en un momento dado se abran su propia empresa. Me parece que incluso esos 4 o 5 años ahora se ven reducidos, y estaba leyendo estadísticas a 2 años, 2, 3 años de experiencia
lo cual es un ritmo aceleradísimo y también no se fideliza de alguna manera al trabajador, es decir, las empresas también están viéndose afectadas por estos cambios permanentes de personas que buscan digamos, su realización personal. Recordemos antes y hasta ahora, pues, personas que se han quedado en su trabajo 40 años y ahí han estado en su zona de confort produciendo bien. En cambio, la generación actual, ya los millennials están pasando a ser adultos, digamos así, busca otras horizontes, ¿no es cierto? Gustavo, querido, tus recomendaciones finales, tu apreciación final para cerrar este maravilloso programa. Mira, volviendo al tema de lo que tiene que ver con los profesores, yo creo que lo más importante para profesionalizar el nuevo grupo de profesores tiene que ir de la mano con estrategias y políticas o protocolos internos que tienen que ayudarte a formar un plan de vida y carrera. Si las personas no están dentro de un contexto en donde sepan cómo proyectarse, cómo seguir creciendo y cómo aportar a la institución, seguirás constantemente viendo esta rotación de profesores que no se sienten a gusto en un lugar determinado y no aportan significativamente a las instituciones. Y eso también involucra que los colegios, en este caso, tengan que establecer departamentos de bienestar y alguien que trabaje de la mano específicamente en el plan de vida y carrera. Sin eso, tendrás profesores que a lo mejor solo sean profesionales que se dedican a la educación y no propiamente educadores. Entonces yo creo que lo que necesitamos hoy en día son propiamente educadores y no simplemente profesores. Excelente recomendación. El docente motivado puede cambiar vidas para bien. El docente motivado deja huella positiva y eso es lo que queremos en nuestro país. Lo estamos pidiendo a gritos, así que motivar a sus docentes desde cualquiera sea su función. Recordemos, amigos, la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Estamos aquí en Alegría de Vivir para ayudar justamente a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias por sintonizarnos. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.